Estamos por dar inicio al siguiente módulo, así que vamos a esperar que la confirmación del equipo de Eventual para que nos digan que podemos partir. ¿Sí? Recuerden que la gente haga preguntas por el formulario que están online. ¿Ya? Que hay un formulario online que manden preguntas. ¿Partamos o no partamos? Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en el módulo de la tarde del primer día del cuarto congreso de la SOCHIDIAP. Agradecemos a todos los asistentes que han venido, agradecemos también a todos los laboratorios que han estado presentes el día de hoy. Y este es el módulo de obesidad, que me está acompañando la doctora Karen León como moderadora de este simposio. Yo soy el doctor Javier Vega. Y a continuación vamos a tener un curso de 4 charlas, 2 individuales. La última va a ser una pelea de 2 grandes de la nutrición. Y vamos a partir con nuestro primer módulo. Nuestra primera charla se titula Evaluación más allá del IMC. Lo presenta la doctora Jessica Aguad, médico internista, especialista en nutrición clínica y diabetología, quien además trabaja en la unidad de nutrición y diabetes, la Clínica Alemana de Santiago. Así que vamos a darle la bienvenida y vamos a partir ahora ya con su charla titulada Evaluación más allá del IMC en el paciente con obesidad. Muchas gracias, doctora Aguad. Gracias. La verdad es que un honor estar aquí con mi grupo de colegas, especial con la Pauli, que fue la que me hizo personalmente la invitación. Así es que, bueno, partamos. Ahí sí. A ver, básicamente para esta charla me propuse tratar de discutir 4 puntos que me parecen importantes. 1, revisar críticamente el uso del IMC como herramienta diagnóstica. En segundo lugar, evaluar otras alternativas que nos ayuden a definir mejor la salud nutricional y metabólica. En tercer punto, conversemos de las definiciones, las antiguas, las nuevas, qué diferencias tienen. Y por otro lado, tratar de proponer un enfoque clínico más preciso e individualizado. Creo que partir viendo un poco la historia a veces se hace entretenido y a uno le sirve para acordarse de cosas y fijar conceptos. La verdad es que el índice de masa corporal fue introducido en el año 1830 a 1850 por un matemático. Y en realidad su idea era tratar de ver cómo era el hombre promedio europeo y básicamente jamás pensó en considerarlo como un indicador metabólico o de salud. Sin embargo, ya en los años 1970 fue la primera publicación en una revista científica médica en donde se pesquisó que el índice de masa corporal era el indicador antropométrico que mejor se correlacionaba con la grasa corporal. Y en ese momento se propuso como un indicador práctico para hacer estudios epidemiológicos. Desde ese momento el IMC se incorporó como una herramienta de tamizaje principalmente en salud pública y como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud entre el año 95 y 2000 estandarizó la clasificación como la conocemos básicamente hoy. Ahora, ¿qué problemas puede tener el índice de masa corporal? ¿Qué limitaciones tiene como herramienta? Básicamente hay algunos puntos que uno debe considerar. En primer lugar, no diferencia masa grasa de masa magra. Por lo tanto, se puede subestimar el riesgo en personas con baja masa muscular o sobreestimarlo en personas con alta tasa de tejido muscular. No discrimina tampoco la distribución ni el tipo de grasa corporal. Hay que recordar que la grasa visceral que nosotros la vemos a través del perímetro de cintura, es el principal predictor de riesgo cardiometabólico. Tiene poca aplicabilidad individual, básicamente, como les comentaba, se diseñó para uso en tamizaje poblacional, ¿ya? Por lo tanto, de un punto de vista del paciente individual, es mucho menos precisa. Porque no considera variaciones étnicas, no considera variaciones en el sexo ni la edad de los pacientes y tampoco refleja el estado funcional ni la inflamación, que es el principal efecto del tejido graso que produce enfermedad.
Ahora, como indicador, bueno, también tiene sus virtudes. Básicamente es un indicador que es muy fácil de calcular, ¿cierto? Y está ampliamente disponible, lo cual es una medida objetiva, reproducible, no invasiva, como comentábamos, para tamizaje poblacional. Tiene un buen valor predictivo para el riesgo cardiometabólico en rangos extremos. La verdad es que pacientes con índice de masa corporal sobre 30 se asocian con una buena correlación de mortalidad cardiovascular, diabetes, apnea del sueño y hígado graso metabólico. Asimismo, como los pacientes con índices de masa corporal más bajos, hay claras asociaciones con mayor fragilidad, sarcopenia y mortalidad. Por otro lado, es un instrumento útil en vigilancia epidemiológica, en estudios poblacionales, ¿ya? También tiene una correlación aceptable, no ideal, con la masa grasa total y también permite categorización de riesgo y en decisiones clínicas. Si bien es cierto, tiene, como decíamos, bastantes bemoles, sí es un indicador que muchas veces se ha utilizado incluso en decisiones de políticas públicas. Sin embargo, tenemos que considerar que el índice de masa corporal no debe utilizarse de forma aislada para la toma de decisiones clínicas individualizadas. La valoración nutricional debe ser centrada en el paciente, integrando elementos que permitan evaluar el riesgo metabólico real y definir estrategias terapéuticas personalizadas. Ahora, ¿qué alternativas tenemos como para evaluar mejor el estado nutricional y o metabólico de nuestros pacientes? Yo traté aquí de plantear una definición un poco de salud metabólica y yo creo que lo primero que obviamente a uno se le viene a la mente, ¿por qué importa la composición corporal? Básicamente porque hay numerosos estudios que muestran que personas con el mismo índice de masa corporal pueden tener riesgos metabólicos tremendamente diferentes dependiendo de la distribución y tipo de la grasa corporal. Este es un estudio de 16.000 mujeres en las cuales se hizo seguimiento a 16 años y se demostró que el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, y el índice cintura-cadera fue un indicador independiente de riesgo cardiometabólico al IMC. También es importante considerar la distribución de la grasa, visceral versus subcutánea. El tejido adiposo visceral, en contraste con el subcutáneo, tiene un perfil metabólico proinflamatorio y sin duda secreta más citoquinas, interleuquinas, TNF-alfa, adipoquinas como la resistina y la leptina, que se asocian finalmente a resistencia insulínica, lo que es de cierta manera la base para todo el fenómeno metabólico que nosotros conocemos. Y además es importante que la masa muscular se asocia a riesgo cardiometabólico. La baja masa muscular, incluso en pacientes con sobrepeso, aumenta el riesgo metabólico. Sin duda, la poca masa muscular o la baja masa muscular reduce el gasto energético, deteriora la sensibilidad a la insulina, aumenta la inflamación crónica de los pacientes y esto es corroborado por estudios recientes, diría yo, que el índice de masa muscular ajustado por altura se correlaciona inversamente con el riesgo de mortalidad total, diabetes y mortalidad cardiovascular. Vale decir que el tener baja masa muscular aumenta significativamente los riesgos, independiente también del índice de masa corporal. Y aquí de manera muy general el concepto de composición corporal que todos ustedes probablemente conocen, que básicamente a uno le permite analizar la calidad del peso distribuyendo en porcentajes masa grasa, masa libre de grasa y agua corporal. Ahora, ¿cómo podemos evaluar? ¿Cómo podemos medir composición corporal? En términos generales hay métodos principalmente imagenológicos, también mediciones antropométricas, ¿cierto?, que nos pueden ayudar en estas definiciones. La bioimpedanciometría es una herramienta muy útil, es una herramienta fácil de utilizar, de bajo costo, que es estandarizada, por lo tanto, para uso ambulatorio o en seguimiento puede ser una herramienta muy importante.
El DEXA, la verdad es que si bien es cierto, es el gold standard para, digamos, ver la masa muscular y la masa grasa, digamos, es un examen más complejo, más costoso, de menor disponibilidad, por lo tanto, básicamente se usa mucho más en investigación. El escáner y la resonancia también son muy buenos métodos, pero son caros. En la escáner exponemos al paciente a medio contraste, por lo tanto, tampoco son herramientas que sean de uso frecuente o común. Y la antropometría, la verdad es que es un método sin duda sencillo, fácil de hacer, pero lamentablemente es operador dependiente, por lo tanto tiene alta variabilidad y por lo tanto más que nada pudiera servir como un uso complementario a las otras técnicas. Ahora, ¿qué otras escalas o medidas hay para evaluar riesgo metabólico? Acá, en el fondo, algunas para mostrarles, por ejemplo, el perímetro cintura-cadera, la relación cintura-cadera, ¿cierto? Que es un método sencillo, que es un método que predice principalmente tejido graso visceral y que tiene una buena correlación con eventos cardiovasculares también, mejor que el índice de masa corporal. Por otro lado, podemos calcular el índice de masa grasa, básicamente es la grasa en kilos partido por la talla al cuadrado, que se puede evaluar principalmente a través de imágenes, ¿cierto?, o con ciertas mediciones, y es un buen indicador porque se asocia un nivel alto, ¿cierto?, a mayor riesgo cardiometabólico, básicamente. El índice de masa libre de grasa, básicamente lo opuesto al anterior, principalmente nos ayuda a identificar sarcopenia. Sarcopenia oculta, sobre todo en pacientes que incluso siendo normopesos o con sobrepeso tienen baja capacidad funcional. Y finalmente está el índice de grasa visceral estimado, que es un indicador que se calcula, ¿cierto?, pero que es un indicador que tiene una significativa asociación con enfermedades cardiometabólicas, es bastante preciso. Ahora, cuando hacemos análisis, ¿cierto?, de composición corporal, ¿qué cosas son importantes que pudiéramos encontrar y que me gustaría destacar? En primer lugar, encontrar y destacar la obesidad visceral, que es la acumulación básicamente de grasa intraabdominal, ¿cierto?, que claramente se asocia a mayor riesgo cardiometabólico. Sarcopenia, reducción de masa muscular, que sin duda aumenta el riesgo de fragilidad, de disfunción de capacidad funcional, mortalidad cardiovascular. Está también la obesidad sarcopénica, básicamente pacientes con alta masa grasa y baja masa muscular, cuyo riesgo metabólico es más alto que el de la obesidad o sarcopenia por sí solo. Y finalmente, los pacientes normopesos metabólicamente obesos, los TOFI, que a lo mejor habemos varios TOFIs por acá, pero la verdad es que los TOFI son pacientes que acumulan más grasa visceral a pesar de tener, ¿cierto?, un índice de masa corporal normal y obviamente aumentan su riesgo cardiometabólico. Ahora, ¿qué ha pasado con el curso en tiempo con las definiciones de sobrepeso y obesidad? La verdad es que los conceptos, entre comillas, más antiguos, que la verdad es que no son tan antiguos, básicamente están los de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, está de la Asociación Canadiense de Obesidad, ¿cierto?, que ellos ya ven a la obesidad como una enfermedad crónica compleja y la definen como una enfermedad crónica, progresiva, recidivante, que se caracteriza por un exceso o distribución anormal de grasa corporal que afecta a la salud. Evidentemente, enfatiza la función biológica del tejido adiposo, su capacidad proinflamatoria y el impacto que esto tiene en generar patología.
Acá algunas definiciones, esta es la del año, se usó entre el 2016 y 2020, de la Asociación de Endocrinólogos Americanos, en donde básicamente la evaluación se basa en complicaciones, o sea, en hallazgo de comorbilidad. Acá está la otra clasificación, que es la de Edmonton, que es un sistema en donde básicamente la clasificación evalúa el impacto funcional, psicológico y metabólico en los pacientes con exceso de peso corporal. Y tal vez esta, que es como la más completa, la más equilibrada, la clasificación de la Sociedad de Obesidad de Canadá, ¿cierto?, que evalúa cantidad de grasa, distribución de grasa corporal, funcionalidad, ¿cierto?, y consecuencias clínicas, o sea, patología asociada a este exceso de peso. Por lo tanto, parece ser una definición mucho más completa. Ahora, ¿qué ha pasado con estas definiciones? La verdad es que ustedes deben saber que este año en el Lancet se publicó en extenso una revisión, ¿cierto?, en relación a este tema, en donde se hizo una actualización que se basa prácticamente por completo en composición corporal y riesgo metabólico. Definen la obesidad como una condición de exceso de grasa corporal, con o sin distribución o función anormal del tejido adiposo de múltiples causas. Se categoriza la obesidad clínica, que básicamente es una enfermedad crónica y sistémica que se caracteriza por alteraciones en la función de órganos o tejidos, o sea, donde hay patología principalmente asociada al exceso de grasa corporal. Y por otro lado, tal vez lo más, comillas, novedoso es que incorpora este concepto de obesidad preclínica, en donde existe un exceso de grasa corporal, pero aún no hay una disfunción orgánica presente, o sea, que se pueda diagnosticar, pero sin duda eso asume un mayor riesgo para estos pacientes que puedan evolucionar a una obesidad clínica y a otras enfermedades crónicas. Por ende, esta nueva definición, yo diría, tiene un carácter mucho más preventivo. Entonces, este nuevo enfoque básicamente nos sugiere que toda persona debiera tener una evaluación de exceso de tejido adiposo. Por lo tanto, en todos los pacientes se sugiere idealmente una medición directa, por DEXA, por bio, por resonancia, y una antropometría adicional, ¿ya? Por otro lado, también debemos buscar evidencia de enfermedad inducida por exceso del tejido graso y al menos debiéramos documentar si existe disfunción orgánica documentada a través de examen clínico, exámenes de laboratorio, imágenes, etcétera, y también verificar si existe limitación funcional, o sea, si ya hay alteraciones en el manejo de la vida diaria de los pacientes. Ahora, ¿cómo traté yo un poco de hacer la distinción entre los conceptos más antiguos que usábamos más IMC versus los más actuales que evalúan más composición corporal y funcionalidad? Básicamente el IMC es basado solo en peso y talla, a diferencia del enfoque actual que evalúa grasa, músculo, función metabólica. El IMC principalmente tiene un enfoque que es más bien poblacional, a diferencia del enfoque actual que es más centrado en el paciente. El IMC no distingue grasa visceral ni estado funcional, a diferencia del concepto actual. El IMC tiene umbrales fijos y el nuevo concepto define obesidad solo si hay disfunción, no de acuerdo a un umbral de IMC claramente. Por otro lado, el IMC subestima el riesgo en TOFI y sobreestima el riesgo en personas que tienen más tejido muscular. Finalmente, me gustaría, en el fondo, comentarles una mini propuesta de aplicación clínica de estos nuevos conceptos, donde yo creo que lo más importante es tratar de individualizar, en el fondo, el enfoque. Entonces, en todo paciente debiéramos evaluar composición corporal por algún método imagenológico o antropométrico, buscar disfunción metabólica
en el fondo, buscar comorbilidades a través de, como les comentaba, examen clínico, laboratorio, imágenes. Clasificar el estadio funcional del paciente. Hay escalas, como yo les mostré, que lo evalúan con mucha más precisión. Y también es importante evaluar qué tratamientos previos o concomitantes tiene mi paciente. Y en ese contexto, definirlo como una persona con obesidad preclínica o clínica. En obesidad preclínica, básicamente, lo que se sugiere es seguimiento, vigilancia y consejo en cambios de estilo de vida saludable, ¿ya? Con un tratamiento activo solo si el riesgo es muy elevado. En cambio, en obesidad clínica, el concepto de evaluación evidentemente es el mismo, pero en el fondo nos sugieren que diseñemos un plan terapéutico adaptado, basado en la mejor evidencia médica disponible, con objetivos como revertir manifestaciones clínicas y prevenir daño de órgano blanco. Y es por eso que uno debiera tratar de dar al paciente nutrición personalizada, actividad física ajustada, apoyo psicológico psiquiátrico, farmacoterapia y o procedimientos si corresponde, y también considerar cirugía bariátrica. Por lo tanto, como mensaje final, me gustaría dejar unos puntos bien pequeños. Básicamente que el abordaje tradicional basado en IMC como único criterio diagnóstico es insuficiente para evaluar el riesgo metabólico real de nuestros pacientes, y sin ninguna duda la medicina actual exige un enfoque preventivo, funcional, multidimensional y personalizado que considere no solo el peso, sino también la composición corporal, la distribución grasa, la función metabólica y la presencia de comorbilidades. Y sin ninguna duda, este es un paso más a acercarnos a la medicina de precisión, y quedaron 0 segundos. Así que fue preciso. ¿Aló? Muchas gracias, doctora Watt. Seguimos con la siguiente charla.